El prurito siempre ha estado asociado a la vida profesional de los nefrólogos y de los profesionales sanitarios que nos dedicamos al tratamiento de la enfermedad renal crónica. Ya desde la época de residentes fuimos conscientes de que había pacientes que se quejaban de este problema. Sin embargo, de forma sorprendente, a lo largo de todos estos años, no ha habido iniciativas que fomentasen el diagnóstico ni tratamientos claros que nos ayudasen en el manejo del problema. En los últimos meses, por el contrario, ha empezado a hablarse cada vez más del prurito asociado a la enfermedad renal crónica. El número de publicaciones en revistas de impacto elevado va en aumento y hoy, 14 de febrero de 2022, San Valentín, y merced a una iniciativa de la Sociedad Española de Nefrología y patrocinada por Vifor Pharma, estamos hablando de este problema. Tengo el placer de compartir este plató, este escenario, con Nuria Aresté, del Hospital Universitario Virgen de la Macarena, de Sevilla. Buenas tardes, Nuria. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar hoy en esta sesión, que creo que vamos a aprender mucho sobre el prurito. El placer, sin duda, es mío de compartir contigo y también con todos ustedes que nos están viendo. Este webinar se puede ver en directo en este momento a través de la página web de la Sociedad Española de Nefrología, pero también va a quedar grabado y a lo largo de las próximas semanas podrán verlo en cualquier momento a demanda. La primera parte de este webinar va a estar dedicado a hablar del prurito en sí mismo asociado a la enfermedad renal crónica y lleva el subtítulo de un problema no resuelto, pero quizá estamos en vías de solucionarlo. Este es mi conflicto de intereses. Como les decía, este webinar está patrocinado por el laboratorio Vifor Pharma. A lo largo de los próximos minutos hablaré de todos estos aspectos destacados y que incluso algunos nos puede sorprender por lo novedoso que tienen. Y hablando de prurito, sin duda tenemos que empezar por la definición. Sabemos lo que es, pero ¿podemos definirlo de alguna manera? Pues los libros dicen que el prurito se puede definir con una sensación desagradable que lo que induce al individuo es al rascado. Y además podemos ponerle el adjetivo de crónico cuando éste persiste durante más de 6 semanas. Nosotros como nefrólogos sabemos que la enfermedad renal crónica puede condicionar la aparición de prurito, pero hay numerosas patologías que pueden condicionar su aparición. Muchas de ellas, o fundamentalmente dermatológicas, problemas en los que aparecen lesiones cutáneas visibles, lesiones cutáneas primarias que condicionan el prurito. Algunas de ellas son la dermatitis atópica, el prurigo, picaduras, la sarna. Por otro lado, hay enfermedades sistémicas donde no aparecen lesiones cutáneas primarias claras, puede haber lesiones, signos de rascado, pero no lesiones primarias. Y en este caso, aquí sí que podemos colocar a la enfermedad renal crónica, pero también otras patologías como la colangitis biliar primaria, el hipertiroidismo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hay otros problemas que consideramos neuropáticos. Nuevamente, no aparecen lesiones cutáneas primarias. Por ejemplo, en el picor posherpético, después de la aparición de esas lesiones tan dolorosas, durante muchas semanas o meses puede permanecer un picor en esa zona donde habían aparecido las vesículas del herpes, pero también cuando hay daños en los nervios sensitivos, la notalgia parestésica, y finalmente hay causas psicógenas, también, nuevamente, sin lesiones cutáneas primarias, y aparecen problemas obsesivos compulsivos, cuando se abusan de algunas sustancias, también la sensación de parasitosis, ¿no? Basta que hablemos de alguna parasitosis para que nos den ganas de rascarnos. Como ven, hay una pléyade enorme de problemas, tanto dermatológicos como no, que condicionan la aparición de prurito. Pero centrémonos en el prurito asociado a la enfermedad renal crónica, y este prurito tiene una distribución muy variable. Hay numerosos pacientes que se quejan de un picor en la parte troncular del cuerpo, tanto en la cara anterior, en el abdomen, como en la parte posterior, en la espalda, pero otros pacientes refieren sensación de prurito, ganas o necesidad de rascarse en todas las partes del cuerpo. Y las lesiones que pueden aparecer en la piel son fundamentalmente lesiones de rascado, escoriaciones, signos de sangrado, pero también puede haber prurigos nodulares e incluso cicatrices profundas después de haberse rascado con mucha profundidad. Como decía al principio de esta presentación, el prurito nos ha acompañado
durante toda nuestra vida laboral, profesional, en el ámbito de la nefrología, pero ¿sabemos exactamente qué porcentaje de los pacientes con enfermedad renal crónica sufren este problema? Pues desafortunadamente no hay estudios específicos que hayan visto, que hayan intentado valorar la prevalencia clara de esta patología. A lo que me voy a referir en la mayor parte de la presentación es a datos extraídos del estudio DOPS, que como saben es una iniciativa de todo el planeta. Empezaron un pequeño grupo de países y, sin embargo, actualmente ya son más de 20 los países que ceden sus datos a este organismo que analiza la evolución de pacientes, en este caso pacientes en hemodiálisis. Y ya desde los primeros análisis del DOPS, en el DOPS 1 y en el DOPS 2, se vio que alrededor del 70% de los pacientes en hemodiálisis tenían algún grado de picor, y este era moderado o intenso en torno al 40%. Desde el año 1996 hasta 2022 han avanzado de una forma increíble la diálisis, la hemodiálisis, tanto la diálisis peritoneal, pero especialmente en este caso estamos hablando de la hemodiálisis. Hemos sido capaces de depurar muchas más toxinas urémicas. Sin embargo, la evolución en la prevalencia de prurito no ha sido muy diferente. En esta gráfica se compara la evolución del DOPS 1 con el DOPS 2 hasta 2003 y, como ven, pequeñas diferencias. Del 45 al 42% de los pacientes tenían formas moderadas o graves. Pero fíjense en lo que pasa cuando analizamos los datos hasta 2015. Vemos cómo seguimos en torno al 70% de los pacientes en hemodiálisis. Este porcentaje son los que sufren algún grado de picor. Y si lo distribuimos por grados de intensidad en 5 puntos que van desde que es muy poco molesto a muy molesto, pues vemos nuevamente como el 70% tienen formas moderadas o graves y en torno al 30% formas muy graves. Por lo tanto, hemos avanzado en muchas cosas, sin embargo, en el prurito asociado a una enfermedad renal crónica pocas cosas han cambiado. Con los datos del último DOPS publicados que hacen referencia al prurito hasta el año 2015, aquí aparece la evolución o la prevalencia del prurito en los distintos países que participan y, como pueden ver, España ocupa una situación central con aproximadamente el 35% de los pacientes en hemodiálisis refiriendo algún grado de prurito. Y si el prurito es tan frecuente, ¿por qué tan pocas veces se refiere, se diagnostica o se trata? Para responder a esta pregunta voy a referirme a este artículo bastante reciente del año 2019, donde tratan de analizar mediante encuestas y análisis a profesionales sanitarios y a pacientes qué es lo que está pasando con el prurito. Y por un lado parece que los pacientes refieren en pocas ocasiones la aparición de prurito porque desconocen la asociación entre picor y enfermedad renal crónica. Además, cuando el paciente ve al nefrólogo, cuando está pasando visita, tampoco considera este problema lo suficientemente importante, no tiene la suficiente entidad como para dedicarle tiempo a él, sino prefiere hablar de su tensión, de la diabetes, de problemas cardiovasculares y no se acuerda del prurito, que al final lo identifica como algo consustancial a su persona y no derivado de su situación de enfermo renal. Por otro lado, los nefrólogos no hemos sido proactivos a la hora de diagnosticar ni tratar el prurito. ¿Y qué respuestas hemos dado a esta falta de actividad? Pues porque es un problema de difícil manejo, porque no tenemos unas opciones terapéuticas claras, tampoco diagnósticas claras. Al paciente le pica, pero tampoco somos capaces de valorar la intensidad o cuánto está afectando a su calidad de vida. Y finalmente porque la gente cree que ha habido una asociación clara del prurito con la hiperfosforemia. Por lo tanto, si tratábamos esta elevación de los niveles de fósforo, deberíamos de obtener un resultado satisfactorio del control del prurito, cosa que no ha sido así. Por lo tanto, es el momento de las oportunidades, es el momento de reconocer el prurito como un marcador de uremia, de toxicidad, y debemos de instaurar actitudes proactivas por parte de los profesionales para diagnosticar y tratar este problema. También se ha analizado a quién comunica los pacientes que tienen prurito. Y en este artículo publicado en 2017 de Reiner, pues se vio cómo el nefrólogo solo recibe esta interacción por parte de los pacientes quejándose del prurito en torno al 40-45% de los casos. En otras ocasiones, los pacientes hablan con las enfermeras y les comentan la presencia de este prurito. En torno al 20-25% no se lo dicen a nadie y así está, y en pequeños porcentajes lo comunican a dermatólogos o a médicos de atención primaria.
Centrémonos ya en cómo podemos movernos en el ámbito del prurito asociado a la enfermedad renal crónica, y para ello vamos a ver cómo se puede diagnosticar. Para diagnosticar prurito asociado a la enfermedad renal crónica debemos de excluir otras posibles causas de PRICOR. Para eso debemos hacer un interrogatorio al paciente y una exploración para ver si aparecen lesiones que pueden ser relacionadas con otro tipo de patología dermatológica, como habíamos mencionado al inicio de la presentación. Una vez que sabemos que este prurito existe y que lleva más de 6 semanas, lo vamos a catalogar de crónico y entonces pues debemos de ver si este viene de una enfermedad dermatológica o no. Si no la tiene o no la sabemos, no la podemos diagnosticar, debemos de preguntarnos si el paciente tiene enfermedad renal crónica. Si sí lo tiene, debemos de ver si existe alguna otra patología o condición comórbida que pueda explicar el picor, y si finalmente no es esa la situación, es cuando debemos de considerar el diagnóstico de prurito asociado a la enfermedad renal crónica. El prurito es una sensación y, por tanto, no es tan fácil de diagnosticar como una hiperglucemia, como una hipertensión arterial, donde son números fácilmente valorables. Las sensaciones es más difícil. Y para ello hemos tenido que recurrir a distintas encuestas y escalas de valoración, algunas de las cuales voy a nombrar. Y voy a empezar por la escala denominada Worst Itch Numerical Rating Scale, la WIN-NRS, donde es con una pregunta con 10 posibles respuestas. El paciente va a valorar el grado de picor desde el número 0, donde no tiene nada de picor, hasta el 10, que es un picor insoportable. La puntuación se categoriza en 3 estratos: leve, moderado o grave, en función del número que den, y se consideran significativos cuando hay cambios en 3 o más puntos. Y la otra manera sencilla de diagnosticar el prurito y su intensidad es con la pregunta número 20 del cuestionario de calidad de vida SF36. Con esta sola pregunta y con estas 5 posibles respuestas podemos considerar el grado de intensidad del picor. Y estas son las preguntas fundamentales que hemos utilizado para la Semana del Prurito, de la que después la doctora Areste nos hablará. También hay otros test diagnósticos, como el Skindex 10, con 10 preguntas con una puntuación entre 0 y 6, y con 3 dominios. Se va a hablar de enfermedad, de la situación emocional y social del paciente, cuánto le afecta el prurito, por lo tanto es una escala que también puede tener interés. Y finalmente la escala de prurito 5D, con 5 preguntas que se puntúan del 1 al 5, que se puede además hacer un seguimiento temporal para ver la evolución, y además este cuestionario se dice que tiene alta fiabilidad y correlaciona con otras enfermedades y con la calidad de vida. Hasta aquí hemos visto cómo diagnosticar el prurito, y a mí una de las cosas que me parece más interesantes del prurito asociado a la enfermedad renal crónica y que me ha supuesto un mayor descubrimiento es la asociación con todas estas ideas que voy a pasar a detallar a continuación. La primera de ellas es la asociación de prurito con calidad de vida. Distintas escalas de valoración y su asociación con la calidad de vida han visto que aquellos pacientes que tienen mayor grado de prurito o que valoran más intensamente ese prurito tienen una peor calidad de vida o puntúan peor las escalas de calidad de vida. Por lo tanto, la presencia de este prurito crónico continuado que afecta casi a 7 de cada 10 pacientes, en un estudio realizado en pacientes en hemodiálisis, se ve cómo condiciona su calidad de vida. En este estudio se habla además de distintos patrones del prurito, como hay pacientes que experimentan más prurito por la noche, que les impide dormir, otros que lo tienen por el día, distintos modelos, pero en todos los casos lo que hace es condicionar su calidad de vida. Además, el prurito afecta a la vida social y laboral de los pacientes. Esta encuesta, con datos del estudio DOPSI, más de 1000 pacientes incorporados, se vio como prácticamente el 90% de los pacientes que sufren prurito están preocupados por la apariencia de su piel por el rascado, por estas lesiones del rascado, la presencia de sangre en su piel. Y además casi también el 90% está deprimido por la presencia de prurito. Muchos se sienten avergonzados por la presencia porque están en reuniones laborales o sociales y están continuamente rascándose. También por los efectos del picor en su trabajo, porque han perdido las ganas de estar con otras personas y han perdido la necesidad de interaccionar con otras personas, se sienten frustrados y tienden a estar más aislados en sus propios domicilios. El prurito asociado a la enfermedad renal crónica se correlaciona con sentimientos negativos, sentimientos de estar incómodo, de estar frustrado, de estar avergonzado por la presencia del prurito, por rascarse y por las lesiones asociadas.
Además, deteriora la calidad del sueño. A mayor intensidad del prurito, peor capacidad de dormir. Los pacientes se despiertan por la noche, tienen sensación de sueño durante el día y tienen la sensación de que no son capaces de dormir lo suficiente. Y además, su sueño no es reparador. Cuanto más prurito, las encuestas dicen que ese sueño que tienen no supone un descanso adecuado. El prurito se ha asociado también con depresión y se ha visto como aquellos pacientes que puntúan más en las escalas de prurito sufren mayor grado de depresión, en escalas también de depresión como la escala de Beck, y además requieren de más medicación antidepresiva para poder tener un estado emocional adecuado. Hasta aquí podríamos tener alguna idea de que esto podría pasar. Sin embargo, a mí los datos más sorprendentes de este análisis que hemos hecho para esta presentación es la asociación de la presencia de prurito asociado a la enfermedad renal crónica con el riesgo de ingresar. Los pacientes que puntúan de forma más elevada en las escalas de prurito tienen mayor riesgo de ingresar por cualquier motivo y también cuando catalogamos los ingresos en distintas patologías ocurre lo mismo. Patología cardiovascular, infección y problemas relacionados con la piel. Por lo tanto, fíjense qué importante es la presencia de prurito y con cuántas cosas se asocia. Y para rizar el rizo, y la forma más grave de asociación es con la mortalidad. Aquellos pacientes que puntúan más en las escalas de prurito tienen mayor riesgo de fallecer. Fíjense que este es un estudio que incorpora casi 2.000 pacientes en hemodiálisis seguidos durante 2 años. Y como pueden ver en la gráfica, las formas más graves de prurito se asociaron a una peor evolución y con una significación estadística potente. En este estudio se consideró, tras hacer un análisis de Cox, que el prurito grave es un factor predictivo independiente de mortalidad, incluso en los modelos ajustados para todas las variables incluidas en este estudio. Fíjense que tener prurito grave incrementa el riesgo de mortalidad en casi el 60%. Por lo tanto, tengamos en cuenta la presencia de prurito en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Vamos avanzando en esta presentación y vamos a hablar de la etiopatogenia. Porque hemos pensado que la urea en sí mismo puede conducir a prurito, las alteraciones calcio-fósforo pueden producir prurito, pero ¿son esas las únicas causas? Pues revisando la bibliografía hemos encontrado que son numerosas las causas. Sí que hay una implicación de las toxinas, no solo la urea, sino todas las alteraciones, toda esta constelación de toxinas que se van acumulando en el organismo en los pacientes con enfermedad renal crónica. Puede haber acúmulos de vitamina A, de aluminio, los trastornos calcio-fósforo, la alteración del magnesio, la propia urea elevada. Esto sí que puede conducir a la aparición de prurito. Pero también hay daño en los nervios, la aparición de una neuropatía periférica con un patrón de inervación cutánea con alteración de la conducción nerviosa. El prurito puede estar relacionado con la inflamación. Aquellos pacientes que tienen mayor grado de inflamación medido por proteína C reactiva tienen también una mayor expresión de linfocitos T, hay mayor expresión de la interleuquina 6 y 2, todo ello puede conducir a prurito. Y finalmente, y de forma sorprendente, porque para mí desconocía la presencia de estos receptores, el desequilibrio en la actividad de los receptores opioides kappa y mu puede conducir a la aparición de prurito. Muchos de nosotros consideramos que las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo conducían a un mayor riesgo de aparición de prurito, y que considerábamos que tratar la hiperfosforemia o la hipercalcemia cuando aparecía iba a suponer un beneficio en menor riesgo de picor. Sin embargo, hay análisis, y estos son datos del propio estudio DOPS, donde ven que cuando catalogamos a los pacientes con prurito entre aquellos que tienen un poco, mucho, muchísimo o extremado, no hay alteraciones significativas en cómo evolucionan los principales actores de las alteraciones en el metabolismo calcio-fósforo, PTH, calcio, fósforo, su producto, e incluso el KTV. Por lo tanto, no parece tan clara esta asociación. Y por eso pues hay autores que han decidido cambiarle el nombre al prurito urémico y sustituirlo por prurito asociado a la enfermedad renal crónica. Y además, si fuese urémico, la mejor calidad de diálisis que estamos otorgando a nuestros pacientes actualmente con las técnicas de hemodiafiltración online, con estos filtros, con esta capacidad depurativa tan importante, debería habernos ayudado a reducir el prurito y como vieron anteriormente con los datos del estudio DOPS,
esta reducción en la prevalencia del prurito no la hemos tenido hasta ahora. Otra de las causas de aparición del prurito, como decía, era la neuropatía periférica y parestésica. En los pacientes con enfermedad renal crónica, los más estudiados, los pacientes en hemodiálisis, hay una alteración en la conducción nerviosa valorada por distintas pruebas que no estamos habituados a ellos, la BIRS y la RCS, donde miden la función tanto simpática como parasimpática, y se vio cómo, al separar a los pacientes que tenían enfermedad renal crónica frente al grupo control, se veía la presencia de esta neuropatía siempre de forma significativa en los pacientes que tenían enfermedad renal crónica. Otro aspecto que puede estar relacionado con el prurito es la presencia de serosis. Nuestros pacientes de forma frecuente sufren esta sequedad de la piel. Piensen que muchos de ellos estamos continuamente reduciéndoles la ingesta de agua para evitar la ganancia de peso, interdiálisis y la caída en edema agudo de pulmón. Esta y otras son causas de presencia de serosis cutánea y es probable que esta pueda afectar de alguna manera a la aparición de prurito y además puede predisponer a los pacientes a una mala cicatrización de las heridas una vez que se han producido escoriaciones. ¿Qué recomendamos a los pacientes para solucionar este problema? Pues la hidratación, utilizar cremas, emolientes, hidratantes que pueden ayudarnos, ¿no? Sin embargo, tampoco en pacientes con prurito importante esta tampoco es ninguna solución. El estado inflamatorio es otro que contribuye a la aparición de prurito por distintas vías. La aparición en mayor número de células T-helper, la secreción de interleuquina 1 y 6, la PCR, la interleuquina 31. Son numerosos los marcadores inflamatorios que se ha visto que están elevados en los pacientes en hemodiálisis frente a la población control, y cuando los pacientes en hemodiálisis se separan entre los que tienen prurito y no, se ha visto cómo los que lo tienen mayor elevación de todos estos marcadores. Y para acabar, quería exponerles brevemente este mecanismo novedoso de la aparición del prurito, que es el desequilibrio entre la expresión de los receptores opioides kappa y mu. Estos dos tipos de receptores deberían de mantener un equilibrio estable que se desestabiliza cuando un paciente tiene enfermedad renal crónica. En nuestros pacientes hay una menor expresión de los receptores opioides kappa con un mantenimiento de los receptores opioides mu. Este desequilibrio lo que va a conducir es a una mayor aparición del prurito asociado a la enfermedad renal crónica. Los receptores opioides tipo mu son responsables de la sensación de picor y esta sensación se puede inhibir mediante la activación de los receptores COR. Por lo tanto, ¿cómo podríamos tratar el prurito? Pues dando agonistas COR o antagonistas MOR. De esta manera se puede restaurar este equilibrio inicial que en pacientes que no tienen enfermedad renal crónica está presente. Pues por ahí ha ido la investigación en los últimos años y esta va a ser una de las vías de tratamiento futura del prurito asociado a la enfermedad renal crónica. Mediante esta regulación nuevamente del desequilibrio entre receptores kappa y mu, vamos a ser capaces de frenar la aparición del prurito mediante su actuación en distintas localizaciones a lo largo de las neuronas. En resumen, de toda esta etiopatogenia, que es, como pueden ver, multifactorial, la aparición de toxinas urémicas, pero también las neuropatías, la serosis y la inflamación condicionan la aparición de prurito, y además esta disregulación de los receptores opioides kappa y mu va a hacer frecuente la aparición del prurito. Y una vez que tenemos al paciente diagnosticado, sabemos la etiopatogenia, ¿cómo vamos a tratar al paciente? Pues hasta ahora las posibilidades terapéuticas eran escasas. En una encuesta realizada profesionales en nefrólogos para el tratamiento del prurito, se analizó qué era lo que utilizamos y, como pueden ver en la gráfica, los antihistamínicos por vía oral y también a veces intravenoso han sido los fármacos más utilizados para el control del prurito. En menor proporción los corticoides, la gabapentina, antidepresivos, ansiolíticos. También hemos mandado a los pacientes a los dermatólogos para fototerapia. Sin embargo, todas estas actuaciones no han dejado de ser una batalla sin tener claro los beneficios, pero es que tampoco teníamos otra cosa. Son tratamientos no autorizados directamente para el prurito asociado a la enfermedad renal crónica y que en algunos casos nos han proporcionado algún beneficio, aunque este no ha sido totalmente claro.
Las opiniones de expertos, ya que no hay unas guías claras de tratamiento del prurito asociado a la enfermedad renal crónica, ¿qué nos dicen? Nos dicen que hay que ir paso a paso. En primer lugar, tenemos que dializar de la mejor manera posible a los pacientes. Si consideramos que la acumulación de toxinas, tanto la urea como el resto, puede condicionar una mayor aparición de prurito, pues tratemos de evitarlo mediante unas técnicas depurativas lo mejor que podamos hacer. Además, debemos de corregir el hiperparatiroidismo en el resto de alteraciones del metabolismo calcio-fósforo y además debemos de educar a los pacientes en la importancia de evitar, minimizar el rascado mediante la hidratación de la piel, pero además pues intentando tener muy cortas las uñas, incluso utilizando guantes para evitar las escoriaciones en la piel. Si hay lesiones muy localizadas, podemos utilizar incluso cremas con capsaicina que pueden ser útiles cuando es en una pequeña parte del cuerpo. Lógicamente, si es en todo el cuerpo, esto va a ser más difícil. En algunas ocasiones podemos utilizar gabapentina. Si el paciente es intolerante, podemos utilizar pergabalina. Hay algunos estudios publicados con acupuntura, con alguna situación que puede modular los receptores opioides y finalmente la fototerapia con la intervención de los dermatólogos. Pero como digo, son opiniones, experiencias, pero hasta ahora nada que aparezca en guías, nada relativamente claro. Hemos utilizado de forma generalizada, como decía anteriormente, los antihistamínicos, unos fármacos que son capaces de bloquear en parte la sensación de picor, que además los de primera generación pueden producir sueño mediante un efecto sedante central. Sin embargo, no se ha demostrado una eficacia clara de estos fármacos en la aparición o en el freno del prurito asociado a la enfermedad renal crónica. Hay un fármaco que se ha comercializado en el sudeste asiático, en Japón, en Corea, nalfurafina. Sin embargo, sus resultados poco eficientes, poco claros, han hecho que a nivel de Europa no esté comercializado. Esta imagen solo es para que, si les suena, la tengan presente. Este es el escenario que tenemos actualmente y el futuro pues puede ser prometedor. Conocidas las vías de aparición del prurito, vamos a ver cómo podemos tratarlo. Y todos estos fármacos se están experimentando para ver cómo podemos tratar a nuestros pacientes con prurito. Y el fármaco que está más avanzado es difelikefalin. No es fácil de acordarse, pero bueno, en los próximos meses seguramente que oiremos hablar mucho de él. Difelikefalin es un agonista selectivo de los receptores opioides kappa sin actividad fuera de esta indicación. Y esto es importante porque al actuar sobre los receptores opioides podríamos pensar que pueden aparecer efectos secundarios de disforia, sedación, que pueden traer problemas. No es el caso y parece que solo afecta a la vía del prurito. Ya hay varios estudios publicados recientemente sobre los efectos beneficiosos, los estudios CALM-1 y CALM-2, y se ha visto cómo este fármaco es capaz de reducir el endpoint primario, que es mejoría en la puntuación en el WIN-RS tras 12 semanas de tratamiento. Y este es el resumen final de mi presentación, un resumen donde trato de poner un escenario donde en los próximos meses va a haber novedades asociados al tratamiento del prurito en la enfermedad renal crónica, ya que los tratamientos que tenemos hasta ahora no son eficaces, no están avalados por guías, no están avalados por estudios, no tienen análisis de seguridad, y todo este campo se presenta delante de nosotros de una forma muy interesante en los próximos meses. Y ahora, pues, para ver el escenario en el que nos estamos moviendo, cuál es la situación del prurito en España, voy a dar paso a Nuria, donde nos va a presentar los resultados de una iniciativa que lleva el nombre de la Semana del Prurito. Cuando quieras, Nuria. Muchas gracias. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Nos has hecho una revisión exhaustiva y ahora vamos a ver los resultados de la encuesta que propusimos. Esta encuesta es una iniciativa de la Sociedad Española de Nefrología con la colaboración de Vifor Pharma para conocer la prevalencia del prurito en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis o diálisis peritoneal. Esta encuesta tuvo lugar en la última semana de septiembre. Sin embargo, dado la expectación que causó y porque nos pidieron que por favor dejáramos abierta la encuesta porque suscitó bastante interés entre todos los nefrólogos, la prorrogamos hasta final de octubre, con lo cual se convirtió casi en el mes del prurito. Se realizó un mailing a todos los socios de la Sociedad Española de Nefrología y también se anunció en redes sociales. Recogimos los formularios de 3 formas a través de un link en la página web de la SEN. También se podía enviar de forma escaneada por correo electrónico
y se dio también la oportunidad de hacerlo por correo postal, las encuestas rellenas de los pacientes. Esta es, se ve pequeño, pero bueno, esta es brevemente cómo era la encuesta. Era una encuesta muy sencilla, se podía rellenar fácilmente en 2 minutos y constaba fundamentalmente de 7 preguntas. 7 preguntas que tenían, respecto a las escalas que ya nos ha comentado Emilio, utilizamos 3 de esas escalas para elaborar las preguntas, para de un modo general ver cómo era el prurito, la prevalencia que tenía y también cómo afectaba ese prurito en distintas esferas de la vida del paciente. Se recogieron 1.605 formularios de toda España. Pensamos que ha sido un gran éxito, puesto que no hay actualmente ningún estudio publicado con tanta población de encuestas. Fueron 1.475 encuestas de hemodiálisis, lo que supone casi un 92%, 74 de diálisis peritoneal, que supone un 4,6%. Esta muestra es bastante representativa de lo que supone el tratamiento sustitutivo renal en España. De enfermedad renal crónica avanzada tuvimos menos respuestas, solamente 56, un 3,5%, con lo cual no podemos sacar conclusiones en esta población. Y participaron 49 centros. La primera de las preguntas se refería a la escala que ya ha comentado Emilio, la World Itch Numerical Rate Scale. En esta escala se mide, se mide la intensidad del picor en las últimas 24 horas del paciente. Como veis, se divide en prurito, no prurito 0, leve de 1 a 3, moderado 4 a 6, grave de 7 a 10. Un 54% de los pacientes refirieron que no tenían prurito y el resto, el 46%, sí refirieron algún grado de prurito y, como veis, en un 30% moderado o grave. También utilizamos la pregunta número 20 del cuestionario de calidad de vida del SF36, CADECOL. Este ya no era referido a las 24 últimas horas, sino a las 4 últimas semanas. Cuánto les molestaba el picazón en la piel en esas últimas semanas. Y había 5 posibles respuestas: nada, un poco, regular, mucho o muchísimo. Como veis aquí, un 50% refirió que no tenía prurito, pero el otro 50% sí refirió prurito en distintos niveles. Y vemos también que hay un 27% de personas que refirieron que tenían bastante prurito, regular, mucho o muchísimo. Con lo cual, esto concuerda con los resultados que ya nos ha comentado Emilio del DOPS. Según la edad, la edad media de la población que contestó las encuestas fue de 67 años. Vemos que la mayor proporción de pacientes estaba entre los 66 y 85 años y vemos que no hubo diferencia en los distintos grupos de edad con el grado de picor. En todas las edades se refirieron pruritos importantes. Respecto a la técnica de tratamiento sustitutivo o situación de ERCA, vemos como tampoco hay grandes diferencias en cuanto a hemodiálisis y diálisis peritoneal. Sí que parece que hay más prurito en los pacientes en ERCA, pero como ya digo, esta muestra era una muestra pequeña y tampoco podemos extraer conclusiones. En cualquier caso, vemos como pacientes que referían prurito regular o mucho o muchísimo suponía un 27, casi 30% de la población. La siguiente pregunta era en qué momento del día notaban más picor. Entonces, en la gráfica de la izquierda vemos es el total de pacientes. En morado están aquellos pacientes que no refirieron picor y quizá en la gráfica de la derecha sí se ve como aquellos pacientes que habían referido más picor de forma ocasional o frecuente y constante lo tenían más por la tarde y por la noche. O sea que el momento del día en el que este picor se hacía más o por lo menos más intenso era la tarde y la noche. La siguiente pregunta era ¿dónde refería el paciente picor? Para ello, pues, se puso esta figura en la que el paciente tenía que marcar las zonas del cuerpo donde sentía el picor. La zona donde dijeron los pacientes que tenían más picor es la espalda, tanto la espalda alta como la espalda baja, seguido por la cabeza, los brazos, los antebrazos, los pies y el abdomen. Esta era la zona más frecuente, aunque también refirieron picor en otras zonas como las rodillas, como en el cuello, en el tórax. No hubo zona del cuerpo que el paciente no refiriera que sentía picor, pero estos fueron los más frecuentes.
Aquí vemos, según la localización del picor, vimos cómo, dependiendo de la escala del ítem 20 del CADECOL, vemos cómo en todos los sitios hubo todo tipo de gravedad. Sin embargo, en la espalda fueron donde se refirieron el picor más grave. Pero, como veis, bastante parecido en todas las zonas, ¿no? Sin embargo, espalda alta, cabeza y brazos fueron las zonas con más picor grave. La siguiente pregunta tenía que ver con los cambios de humor debido al picor. Entonces, se le preguntó si habían tenido cambios debido a este síntoma. Un 73% no refirió ningún cambio y, sin embargo, vemos como el resto ya refirieron bastante cambio de humor debido al picor, sobre todo la inquietud. La inquietud fue el síntoma que los pacientes más refirieron en relación a este síntoma. Cuando relacionamos este cambio de humor con el ítem número 20 de CADECOL, vemos cómo en aquellos pacientes que tenían síntomas más graves, o que el picor era más referido como moderado o grave, tenían más síntomas como dificultad de concentración, inquietud o angustia. Como veis, la rayita amarilla es la que demuestra inquietud, que es el síntoma que más mostraron los pacientes, sobre todo en aquellos que lo refirieron como moderado o grave. Otro de los ítems que se valoró fue la esfera sexual. En estos casos en esta gráfica vemos como aquellos pacientes que habían referido tener picor moderado o grave tuvieron alteraciones en esta esfera, tanto como falta de deseo sexual o como de la función sexual. Y por último, la última pregunta que se les hacía era en relación al sueño. Como ya ha comentado Emilio, es uno de los síntomas que el paciente más refiere, la afectación en este ámbito. Y aquí vemos como los pacientes que mostraban que tenían picor, a veces o casi siempre, pues tenían más dificultad para dormir. Y también mayores despertares por el picor en los pacientes que estaban clasificados como picor moderado grave, y también el mayor uso de somníferos en estos pacientes. Con lo cual, las conclusiones que extraemos de esta encuesta, bueno, aparte de la elevada participación de todos los centros hospitalarios y clínicas en toda España, con lo cual ha sido una grata sorpresa a la hora de recoger las encuestas. Pensamos que es una muestra representativa de los pacientes en tratamiento sustitutivo renal, tanto de hemodiálisis como diálisis peritoneal, escasa en ERCA. Vemos como la prevalencia del prurito ha sido aproximadamente un 50%, con un 27%, de un 27 a un 30% con un grado moderado grave. El prurito hemos visto que es más frecuente por la tarde y por la noche, o así lo han referido los pacientes, y refiriéndolo además como de forma más constante en esta franja horaria. Son donde más, en esa franja de la tarde-noche, donde el paciente lo ha referido con mayor intensidad. La espalda es el lugar anatómico donde más se va a concentrar el prurito, seguido por la cabeza y los brazos. El 27 de los encuestados refirieron cambios de humor, siendo el síntoma de la inquietud el más frecuente. Y estos cambios de humor, además, eran mayores en los casos de prurito moderado grave. También el prurito es causa de disfunción sexual, siendo mayor a medida que aumenta la gravedad de este, y va a provocar alteraciones del sueño que puede llegar hasta un 70% en los casos graves y va a condicionar un mayor consumo de somníferos en estos pacientes. Y para finalizar, dar las gracias a todos los centros participantes. Han sido 49 centros y agradecemos enormemente a los pacientes y a los compañeros nefrólogos y enfermeras que han pasado estas encuestas para que las hayamos podido analizar. Pues muchas gracias, Nuria. Sin duda son unos resultados muy interesantes y yo quiero nuevamente agradecer a todos los participantes y especialmente a los pacientes. Revisando la bibliografía para esta actividad, hay que decir que prácticamente no hay ninguna publicación directamente relacionada con el prurito asociado a la enfermedad renal crónica que incluya a tantos pacientes, y encima es que son las respuestas que ellos han dado
no hemos sido los médicos, las enfermeras, los que han ido a ellos para sonsacarles información, sino que es un cuestionario al que han accedido a través de tabletas o de papeles impresos, PDFs, que luego posteriormente se han ido transfiriendo a una base de datos que tú has analizado con esta brillantez. Entonces, sin duda, son unos resultados muy potentes y que además vienen a avalar lo que está publicado, que en torno al 30-40% de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en tratamiento renal sustitutivo pueden tener prurito moderado o grave, y con las asociaciones que comentamos previamente, sin duda debe encendernos una bombilla de que algo más está pasando y que quizá podamos hacer algo más, ¿no? ¿No te parece que este es...? Sí. Yo creo que la encuesta, desde luego, creo que bueno, ya nos ha sorprendido la aceptación de la encuesta. Como ya he comentado, tuvimos que ampliar la semana porque creo que es un tema que realmente a los nefrólogos les preocupa. Lo hemos tenido siempre ahí, hemos tenido muy pocas posibilidades de tratamiento. De hecho, cuando el paciente nos transmite que tiene picor, muchas veces casi que dice, bueno, ¿y ahora qué le pongo, no? Porque sabes que lo que le vayas a poner poco le va a hacer. Entonces, yo creo que ha despertado ese interés precisamente porque teníamos todos esa inquietud en el tema del prurito, ¿no? Y bueno, y nos lo ha demostrado la encuesta. Yo creo que tiene un gran valor que lo hayan rellenado los pacientes. Y también creo que tiene el valor de que los pacientes hayan percibido que nos interesa el tema, ¿no? De que muchas veces nos dice lo del prurito y, digo, a veces por no tener que ponerle, casi que intentamos que pasa por encima, porque dice, ahora que le pongo, pero con esta encuesta creo que, por lo menos en mi experiencia, las pacientes que se le ha dado la encuesta lo han agradecido, he entendido que han percibido que se le estaba dando un valor a un síntoma que, como estamos viendo, tiene muchísima importancia. Tiene mucha relevancia y yo creo que los pacientes lo han agradecido, como tú dices. Yo he tenido interacción con personas de la Asociación de Pacientes, de Alcer, y ellos han estado también detrás un poco animando a los pacientes a participar en esta encuesta porque han visto que por fin vamos a poner un poco de énfasis en un síntoma que es tan desagradable, por un lado, esta sensación intensa de prurito, y por otro lado, toda la información que nos puede dar, ¿no? Con todas estas asociaciones, y que quizás está indicando que el paciente está sufriendo algún otro tipo de patología que debemos de tratar o debemos de estar pendiente para ello. A través de la aplicación y de la página web de la Sociedad Española de Nefrología, cualquiera de los televidentes, de las personas que están asistiendo en directo a este webinar, pueden formular alguna pregunta. Aquí estamos Nuria y yo con unas tabletas preparados para recibir cualquier pregunta. Así que si se animan, estaremos encantados de contestar por lo menos lo que sepamos, que tampoco es que sepamos mucho, pero bueno, ahí estamos, y lo que no, haremos lo posible por saberlo, ¿no? Mientras tanto, Nuria, ¿tú cómo tratabas a los pacientes? O cómo tratas, porque tampoco tenemos otra posibilidad. ¿Cómo tratas a un paciente que te llega a la consulta y te dice que tiene prurito? Bueno, pues habitualmente lo primero que hacemos es mandar emolientes, ¿no? La crema, preguntarle si tiene la piel seca. Es verdad que es un síntoma que siempre, bueno, que además la exploración se puede visualizar, ¿no? Las piernas. Y esa es la primera medida, pues decirle que se compre la crema hidratante, tampoco tiene que ser de marca. Yo siempre les digo, cualquier crema hidratante del supermercado, no tiene que ser cara, la pueden usar. Y el fármaco al que normalmente recurrimos es a los antihistamínicos. A los antihistamínicos en el caso oral, cuando es en diálisis peritoneal o ERCA, y en hemodiálisis es muy frecuente ponle el antihistamínico intravenoso, ¿no? Que todos ponemos el antihistamínico durante la sesión, que parece que algo le calma y sí que lo refieren que algo les hace, pero efectivamente no les trata el problema. Y ya después, en algún caso, lo hemos mandado a dermatología, en casos más rebeldes, incluso también para si aparecen algunas lesiones, por si hay algo que esté debajo, que sea una enfermedad dermatológica que no hayamos visto, o para dar fototerapia. Y en algún caso la pregabalina también la he usado. Es lo que normalmente yo suelo tratar, ¿no? Así. Yo creo que en general estas han sido las medidas. El uso de antihistamínicos intravenosos en hemodiálisis ha sido muy frecuente. Yo sí que quería mencionar también que a veces hay un cierto efecto placebo, ¿no? Sobre todo en pacientes en hemodiálisis, a los que en vez de igual un fármaco le hemos dado pues, un poquito de suero salino, hemos dicho que podía irles bien, e incluso a algunos les ha ido bien. Y eso también lo saco a colación porque quizá cuando veamos algunos de los resultados de los estudios que van a venir y que se van a presentar a lo largo de los próximos meses,
al fin y al cabo el prurito no deja de ser una sensación, ¿no? Y la sensación a veces podemos modularla desde con la palabra, con un placebo, con acupuntura, no voy a desdecir a la acupuntura una técnica milenaria, pero bueno, que hay distintas actuaciones que pueden ser de utilidad, ¿no? Y que bueno, debemos de intentarlo todo hoy por hoy con lo que tenemos y bueno, más adelante, si tenemos otras opciones terapéuticas, ¿por qué no utilizarlas, ¿no? Para mí ha sido de sorpresa también el conocer que existen test directamente relacionados con el diagnóstico del prurito. Hasta implicarme en esta iniciativa, yo preguntaba a los pacientes, ¿le pica o no le pica? ¿No? Cuando lo preguntaba, porque tampoco es que lo preguntase siempre, ¿no? Sin embargo, ahora y con esta información, y nos gustaría difundirlo porque lo puede utilizar cualquiera, estas escalas están disponibles no solo en la encuesta que hemos pasado a través de la Sociedad Española de Nefrología, sino en la bibliografía. Son encuestas validadas y que nos pueden ayudar y que además se puede hacer un seguimiento temporal, ¿no? Cuando queremos valorar la intensidad del prurito, podemos pasar estas escalas cada 15 días, cada mes, cada 3 meses y ver cómo está evolucionando, ¿no? Si las medidas que implementamos pueden ser de utilidad o no, ¿no? Entonces yo personalmente esta iniciativa me ha servido para poder diagnosticar más pacientes y diagnosticarlo mejor, incluso tener un valor, un dato que me puede servir para la evolución. Un dato numérico, efectivamente. Yo creo que para mí también ha sido un descubrimiento la existencia de esta escala y de que hay varias escalas. Creo que los dermatólogos lo tienen, sobre todo los que se dedican a dermatitis atópica, son los que lo tienen más estructurado, ¿no? Lo de las escalas. Nosotros, es verdad que yo no lo conocía, yo creo que muy pocos nefrólogos conocen la existencia de esta escala. Sí que utilizamos muchas veces en la hospitalización la escala del dolor, la escala EVA, y podríamos implementar estas escalas en nuestra anamnesis de los pacientes con enfermedad renal. Yo creo que sería interesante. Sí. Y además que son sencillas, son fáciles. Son muy sencillas, pero fíjate la poca implicación que hemos tenido los nefrólogos en este sentido, que las publicaciones al respecto, ninguna está en revistas de nefrología, ¿no? Donde se habla de las escalas o la validación. Son todas revistas del ámbito de la dermatología, la mayoría de ellas, precisamente porque los nefrólogos igual no hemos estado interesados, implicados, o bueno, como el artículo que saqué a colación al principio, donde se veían las causas, quizá no tener una respuesta que ofrecer al paciente, quizá nos hemos echado un poco para atrás y no hemos sido proactivos a la hora de diagnosticar, ¿no? Hemos tenido incluso hasta, cuando nos han preguntado, como que, porque, vaya, tiene prurito, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Sí, porque lo demás los podemos tratar bien y sobre todo creo que siempre lo hemos asociado al fósforo, lo hemos asociado a la uremia, y ya estamos viendo que no, y de hecho, bueno, probablemente por eso no lo tratábamos, por eso no podíamos tratarlo bien, porque quizá lo estábamos tratando de forma inadecuada. ¿Tú has tenido alguna vez la sensación de que cuando tratas una hiperfosforemia le das un fármaco, un captor del fósforo, y cuando bajan los niveles el paciente se queja más? Sí. ¿No? Le decíamos, los cambios del fósforo, eso es lo hemos utilizado sin ninguna evidencia de decir eso, pero sí que es cierto que parece que cuando mejor tenía el fósforo era cuando más le picaba. Y bueno, ese ha sido el desconocimiento en el que nos hemos bandeado hasta ahora. Habiendo esta falta de estudios, de evidencias y de tal, nos hemos tenido que manejar, bueno, pues con lo que teníamos, ¿no? Y al final no deja de ser experiencias personales, opinión de algún colega, alguien ¿no? que nos haya dado alguna idea, y a veces pues nos hemos visto en esta tesitura, ¿no? Que le hemos ofrecido al paciente una alternativa terapéutica que luego no ve cumplidas sus expectativas, ¿no? Entonces, bueno, este es un problema. Quería comentar también que estos nuevos tratamientos que van a venir en los próximos meses o años, la aparición de ellos, o por lo menos en un momento inicial, van a ser fármacos de administración intravenosa, lo cual, bueno, pues van a ser accesibles para un porcentaje muy importante de pacientes en tratamiento renal sustitutivo, que son aquellos que están en hemodiálisis. Sin embargo, en estos primeros momentos vamos a dejar fuera a los pacientes en los cuales no tenemos una vía venosa accesible 2-3 veces por semana, ¿no? Aquí incluyo a los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y los pacientes en diálisis peritoneal. Tendremos que buscar algo para ellos, ¿no? Cierto, creo que aquí los que nos dedicamos a la diálisis peritoneal, pues la verdad estamos un poco excluidos del fármaco, pero bueno, esperemos que con el tiempo pues salga algo oral. Sí, porque esos pacientes se van a quedar un poquito excluidos, ¿cierto? Y los de enfermedad renal avanzada. Emilio, hay preguntas. Pues ¿vale? Fenomenal. Sí, la primera para ti. ¿Por qué creéis que los antihistamínicos no son eficaces en el tratamiento de estos pacientes? Gracias.
Bueno, una de las vías aparición del prurito sí que puede ser frenada, por lo menos en parte, por los antihistamínicos, ¿no? También se han implicado mastocitos, secreción de algunas citoquinas que sí que pueden mejorar con el uso de antihistamínicos. Sin embargo, no hay estudios claros en población con enfermedad renal crónica. Así que los antihistamínicos son eficaces para el control del prurito, pero no específicamente para aquellos mecanismos del paciente con enfermedad renal crónica. Sí que es cierto que cuando no tenemos otra cosa que hacer, pues ¿qué vamos a hacer? Pues utilizarlos, ¿no? Y seguro que todos los que nos están viendo pues los han tenido que utilizar alguna vez, ya sea por la vía oral o por la vía intravenosa. Sí, el efecto sedante del antihistamínico puede favorecer algo la eficacia, ¿no? Sobre todo por la noche, que hemos visto que es cuando más el paciente, también porque la noche es cuando más se es consciente probablemente del prurito, y el efecto sedante antihistamínico pues puede estar influyendo a la hora de que pueda tener algún efecto. Por eso también se ha visto que los pacientes con prurito son aquellos que toman más somníferos, ¿no? En la propia encuesta de la semana del prurito, aumenta muchísimo, ¿no? Está claro que si el paciente toma algún fármaco que le permite relajarse y dormir, pues bueno, por lo menos ese rato que está durmiendo, que está relajado, quizás se concentre menos en el prurito, porque esto es lo que nos pasa. Empiezo a pensar cuánto me está picando y ya no soy capaz de dormir, ¿no? Esto cada vez se ve más. Sí. Yo no tengo acceso a las preguntas, si hay más puedes ir haciendo, porque yo aquí no tengo acceso. Hay otra para ti, dice, muchas gracias por poner sobre la mesa este tema tan interesante y por vuestras excelentes presentaciones. Respecto al tratamiento con difelikefalin, ¿es un tratamiento que se propone como crónico o de forma intermitente con descansos terapéuticos en función de la evolución? ¿Existe alguna contraindicación para inicio del fármaco? Pues hasta ahora los estudios que presenta difelikefalin para el tratamiento del prurito asociado a la enfermedad renal crónica tienen una duración de 12 semanas, ¿no? Y se ven o se han analizado los efectos a 12 semanas, que son unos efectos beneficiosos en el control de los síntomas del prurito y con pocos efectos secundarios. Por lo tanto, se puede considerar que es seguro y ya se va a comenzar en breve su comercialización en Estados Unidos. Posteriormente vendrá a Europa. Sin embargo, si estamos hablando del prurito como una patología crónica, es fácil, es probable que este tratamiento tenga que ser crónico. Es verdad que todavía no hay estudios a largo plazo donde a los que pueda referenciar para contestar a esta pregunta, pero sí que en su concepto, en principio, sí que podría ser un fármaco para utilización de forma crónica mientras el paciente esté en una situación de enfermedad renal crónica avanzada o diálisis, que quizás se pueda haber solucionado si el paciente accede al trasplante. En esa situación, lógicamente, cambia toda esta atmósfera urémica y todas estas alteraciones que he comentado a lo largo de la presentación y pueda requerir el abandono de este tratamiento. El difelikefalin intravenoso es un fármaco que además se dializa, por lo tanto requiere su administración después de cada sesión de diálisis, porque cuando el paciente acude a la unidad de diálisis en el siguiente día, pues entre lo que se haya metabolizado y lo que vamos a depurar mediante la técnica de hemodiálisis, pues se va a quedar sin ningún fármaco, ¿no? Entonces, de momento, ¿qué puedo decir? Tratamientos de 12 semanas, que son los publicados, pero que seguramente tengan una duración crónica. ¿Y alguna contraindicación para...? En principio, los estudios no hablan de nada en concreto. Vale. Hay una pregunta aquí para mí. Dice, ¿es posible mantener un tratamiento prolongado en el tiempo con fototerapia? Bueno, pues normalmente cuando se envía al paciente a dermatología le hacen ciclos de tratamiento, pero prolongado, bueno, pues no. Normalmente los tratan y el paciente mejora algo, salvo que lo vuelvas a enviar, prolongado no. No parece tampoco un tratamiento, porque el paciente tiene lo que supone de pérdida de tiempo para el paciente, ¿no? Porque tiene que ir no va a estar yendo a darse rayos continuamente, entonces no es un tratamiento prolongado, sería para situaciones a lo mejor más puntuales de cuando el prurito esté más intenso o que no sea controlable con medicación. Claro, y además habrá que hacer un uso racional de las herramientas de las que disponemos, ¿no? Sí. Y estos aparatos, lógicamente, pues hay una demanda muy importante. Al respecto de los dermatólogos, yo no sé cuál es la experiencia tuya o en otros hospitales, pero es que las listas de espera para que un paciente acceda a un dermatólogo para tratar un problema, que no me atrevo a decir menor, porque estoy un poco demostrando que es importante, pero es importante para nosotros, pero para un dermatólogo tratar un prurito igual no le supone hoy en día algo atractivo, ¿no? Por lo tanto, no es difícil
colar, entre comillas, a un paciente a una consulta de dermatología, por lo tanto, se alargan muchísimo los tiempos y se convierte esto en un problema serio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aparte es que para dar la fototerapia, bueno, pues normalmente existe una cabina, en nuestro hospital hay una cabina. Entonces, si no pueden dar tratamiento a muchos pacientes, como dice, hay que aprovechar los recursos y como mucho le dan unas sesiones, no más. Y hablando de fototerapia y de calor, Nuria, tú que vienes de Sevilla, ¿el verano en Sevilla crees que se asocia, digo Sevilla, porque vives allí, en Andalucía, en las zonas de mucho calor, ¿tú crees que el verano se asocia a una mayor aparición de prurito, mayor sequedad de la piel o no crees que hay una sensación diferente? Yo no tengo sensación, sí. Es verdad que el calor siempre favorece el prurito, ¿no? La vasodilatación cutánea puede favorecerlo, pero por otra parte el verano hace que el paciente le dé más el sol, va a la playa. Y en los procesos, sobre todo dermatológicos, que cursan con prurito, por ejemplo, la dermatitis atópica, el sol es muy beneficioso. Entonces, yo creo que puede contrarrestar. Por una parte, el calor sí que lo favorecería, todo esto totalmente es de mi opinión. Opinión de experta. Pero el paciente cuando le da el sol, pues ya está haciendo fototerapia. Yo creo que en ese sentido sí le viene bien. Bueno. Ir a la playa, ¿no? Recomendarle. Yo creo que la playa le viene bien a todo el mundo. Todo el mundo. El prurito también lo mejora. Sí. Yo que vengo del norte, que es mucho, el clima es bastante diferente al de Sevilla, allí sí que puede haber la percepción de quizá la aparición de más prurito en invierno, precisamente porque el frío que hace en invierno hace que las personas igual se acerquen más a radiadores, estufas, braseros, y precisamente por el mismo mecanismo esa vasodilatación hace que pueda aparecer más, pero en este caso en invierno más que en verano. Nosotros el veranito lo pasamos así de forma muy ligera, muy ligera. Hay otra pregunta. Dice, ¿la encuesta se ha pasado a pacientes de diálisis peritoneal o ERCA? Bueno, se ha pasado a todos. Estaba abierta a ERCA, diálisis peritoneal y hemodiálisis. Es verdad, creo yo que por el tema de la pandemia los pacientes están acudiendo menos a las consultas. Entonces, los pacientes de hemodiálisis era muy fácil pasarle la encuesta porque se le pasaba en una sesión a todos. En peritoneal, bueno, sí han seguido acudiendo a las consultas y quizá ERCA están acudiendo menos los pacientes, por lo menos en nuestro hospital, todavía algunas consultas son telefónicas. Y claro, la encuesta estaba diseñada para dársela al paciente, no pasarla por teléfono. Entonces, pero hubiese sido interesante tener más pacientes en ERCA. Yo creo que nos habría dado información. Y dice, ¿hay resultados en otros estudios previos? Bueno, pues hay encuestas, los resultados del DOPS, encuestas y los resultados del DOPS. Y se han pensado en ampliar la encuesta de la SEN, gracias. Bueno, no lo habíamos pensado, pero podíamos hacerlo. Sí. Como tú habías comentado, esta iniciativa de la Semana del Prurito es la semana, era para hacer durante una semana, pero la expectación fue tan grande que tantos compañeros nos pidieron participar que al final fueron varias semanas del prurito, sí. Y no quita para que más adelante igual podamos, viendo el éxito que ha tenido, pues repetirla, incluso centrarnos más en esta población que ha quedado un poco más al margen, ¿no? Son muchos los pacientes con enfermedad renal crónica que acuden a las consultas ERCA y ahí tenemos también una fuente importante de datos, ¿no? Además, toda esta asociación con las toxinas urémicas, que quizás se depuran tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, quizá de ahí se pueda responder a la pregunta de si los pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis tienen más prurito o no, ¿no? Esto es lo que demuestra nuestra Semana del Prurito, pero con tan pocos pacientes participantes de las consultas ERCA, tenemos que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Tenemos que, bueno, puede que sí, pero no podemos asegurarlo. Muy bien. Voy a mirar a ver si hay alguna pregunta más. Bueno, ya no hay más preguntas. No sé si... Yo creo que ya hemos agotado el tiempo. Yo creo que tenemos que ir cerrando. Bueno, pues... bueno, muchas gracias, Emilio, de nuevo. Tu presentación ha sido excelente. Nos has hecho una visión muy global del prurito y de toda su etiopatogenia, del tratamiento. Creo que la encuesta que hemos realizado ha tenido mucho valor y de nuevo quiero agradecer a todos los nefrólogos participantes, a todos los pacientes que nos han cedido con su información y a todos los centros, agradecerles su participación y esperamos bueno, que sea la primera de charlas respecto a este tema que interesa, sabemos que nos interesa y de hecho lo ha demostrado la encuesta.
y esperamos que en un futuro podamos tratar de forma adecuada a nuestros pacientes y de forma con solución clara de este problema, que ya vemos que no es un problema menor, sino que tiene mucha importancia por todo lo que nos ha comentado Emilio. Yo creo que si somos capaces de diagnosticar y tratar a estos pacientes va a ser de mucha satisfacción para ellos y para nosotros. Muchas gracias, Nuria, gracias por tu ayuda, porque mi presentación no hubiese sido la misma sin tu ayuda, con lo cual el mérito en parte también es tuyo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a todos.